Hola a todos y bienvenidos a Trailerama. Parece que cada vez que creemos que Death Stranding está cerca, de algún modo consigue alejarse una vez más. Ya al final de 2017, Kojima mencionó en una entrevista que los ejecutivos de Sony dijeron que nunca habían visto un juego desarrollarse a un ritmo tan veloz. Y junto a esta y otras afirmaciones de Kojima, nos hicieron creer que tendríamos nuevas noticias del juego a pocos días de haber empezado ese año. Pero no fue sino hasta el E3 de 2018 que Kojima mostró algo nuevo. Ahora la historia parece repetirse de algún modo, pero en circunstancias un poco más extremas. Ante la inmensa sequía de noticias sobre Death Stranding que causó la ausencia de Kojima en los Game Awards del año pasado, hemos tenido que esperar a que él o sus colaboradores se pronuncien en sus cuentas de Twitter. Tomando esto como base, Aki Saito, el nuevo director de marketing de Kojima Productions, propuso que si la cantidad total de los que le siguen en Twitter llegaba a los 20.000, publicaría algo de información nueva sobre el juego. Y tal vez algo más si llegaba a los 30.000. La pregunta que surgió luego de esta publicación era si compartiría algo realmente importante. Una captura, un comentario sobre algún detalle que no hubiéramos notado hasta ahora, o algo más significativo como un video corto de pocos segundos. Pero no, en cuanto consiguió lo que esperaba, lo único que publicó fueron 3 tweets en los que comentaba algunas generalidades sobre su experiencia desde que se unió al equipo. En resumen, cosas que ya sabíamos. The strangest thing is that after you've played the game for 4 or 5 hours, all of that starts to make sense. Algo que nos decepcionó mucho. Pero las insinuaciones que se hicieron al final del año pasado sobre que el juego podría salir en la primera mitad de este año I think it's going to be early this coming year. parecen haber sido solo un truco para mantener nuestro interés, pues ahora parece claro que es algo improbable, muy improbable. Pues hace unos días, Kojima personalmente visitó las instalaciones de Guerrilla Games en Ámsterdam para llevarles un obsequio en la misma caja de madera en la que le entregaron el motor Décima en enero de 2016. Según lo que mencionó Aki Saito en un tuit ese día, lo que la caja contenía eran las 2 primeras horas de Death Stranding. Y en esta presentación privada, el propio Kojima jugó para ellos, para demostrarles lo que había conseguido con el motor desde entonces. Y como era de esperarse, dejó una muy buena impresión. A todos les encantó, los dejó sin palabras y pensando en lo que vieron. Todo eso suena a que además de tener ese detalle con ellos, obviamente también quería escuchar más opiniones sobre lo que está haciendo antes de decidirse a mostrarnos algo. Tal vez algún día de este año. Pero en el tuit de Aki Saito también decía que el juego no está del todo listo aún. Y eso contradice las afirmaciones de que el juego se lanzaría a principios de este año que hizo Norman Reedus en diciembre. Pues si el juego en este momento sigue incompleto y con Days Gone agendado para el 26 de abril, parece que si aún hay posibilidad de que el juego se lance este año, probablemente no será en el primer trimestre. Y lo que le da más fuerza a esto es que a través de Twitter, el director de la película Arctic, en la que aparece Mads Mikkelsen, preguntó a Kojima cuándo podría jugar al juego, y este le respondió que el juego aún no está listo. Y después compartió estas fotos, que demuestran que están teniendo nuevas sesiones de grabación con el elenco japonés. Siendo esto así, todo parece indicar que Death Stranding no está tan cerca de ser lanzado como se pensaba. Troy Baker en su cuenta de Twitter, participando en algo llamado el 10 Year Challenge o reto de los 10 años, también publicó esta foto en la que presenta a Snow de Final Fantasy XIII, el cual él interpretó en 2009 al lado del hombre de la máscara dorada con fecha de 2019, dándonos a entender que todavía podría haber una esperanza de que el juego salga este año.
a no ser que sea otro engaño para mantener el interés, como las afirmaciones de Ryus en el podcast de diciembre. Lo único que nos queda por ahora es poner atención a lo que diga o haga Kojima próximamente, como es usual, pues en teoría lo más cercano que tenemos a una pista es que podría haber algo a punto de ocurrir este mes que viene, pues su declaración haciendo referencia al Año Nuevo Chino situaría este hipotético anuncio en febrero, ya que el Año Nuevo Chino se celebra el 5 de febrero. Pero eso es tan solo una hipótesis, no necesariamente quiere decir que sea verdad. Pues estamos hablando del mismo hombre que nos hizo pensar a todos que aparecería en los Game Awards y luego nos dejó esperándolo. Así que es importante tener en cuenta que Hideo Kojima es alguien que adora jugar con nosotros, al punto de que siempre hay que tomar con pinzas todo lo que diga. De todos modos, es bueno saber que ya tiene suficiente trabajo avanzado para mostrarlo por ahí a sus colegas. Eso es una señal de que el juego existe y de que él ha hecho más que solo trailers, como han dejado claro los que han visitado Kojima Productions recientemente, como fue el caso de Cory Barlog y también el presentador americano Conan O'Brien, quien visitó el año pasado el estudio de Kojima en Japón y además de bromear un poco como es su estilo, parece que en su estancia allí grabó una entrevista que contiene algo de gameplay, que por algún acuerdo de no divulgación aún no ha podido mostrar, en especial si consideramos que esa entrevista es parte de una serie de videos que hizo en diciembre sobre una visita que hizo a Japón, y luego de la cual dijo esto. Somebody's asking, where's the Kojima video? That's going to be released later, but we did visit Kojima Studios. It was very cool. A lot of top secret stuff there. Yeah, we have to be a little delicate with the timing of that. Yes. Because they were incredibly nice to us. Yes. And he's an incredibly cool guy. Very and cool. obviously brilliant. Yeah. And he did ask, could we release that closer to when possibly Yes. they're getting ready to do their thing, and we wanted to respect that. Absolutely. Y además, luego respondió esto cuando le hicieron una pregunta en un evento separado. Kojima Productions. When Oh you're in yes, Japan. Kojima Project, yes. They're working on a very top secret video game that's called Death Stranding, and no one's allowed to know anything about it. I mean, they've released a few clips here and there, but it's top secret, and we shot there, and it's another world. But we can't show anything yet because it's too far from when the game is coming out. That's one of those things that's out there. We've launched it, it's circling the Earth, and then it's going to zip in at just the perfect time, and everyone's going to freak out. No sabemos cuándo Conan podrá publicar lo que vio, pero por lo que él dice, parece que no podrá hacerlo al menos hasta que Kojima muestre un tráiler nuevo que contenga las imágenes que él consiguió grabar allí. Independientemente de ello, al parecer Kojima planea seguir mostrando fragmentos específicos del juego por aquí y por allá, a personajes importantes tanto de la industria del videojuego como a otras personalidades del entretenimiento. Y ya que por unanimidad, todos los que han visto algo hasta ahora dicen que les ha encantado, quizás Kojima se sienta más motivado a seguirlo haciendo hasta estar satisfecho con las opiniones. Pero lo que sigue siendo inquietante en este punto es que al consumidor final que somos nosotros simplemente nos están ignorando y obligándonos a ver cómo otros disfrutan viendo los frutos de su trabajo, mientras nosotros tenemos que seguir esperando a que en algún momento no determinado él se digne de mostrarnos algo nuevo. Si tendremos información nueva en febrero o no, es algo que no sabemos con certeza, pero lo que sí podemos decir es que aunque es muy evidente que Kojima está haciendo un trabajo de lujo con Death Stranding y que la calidad del producto final será incuestionable, sin importar cuántos tweets publiquen él o sus colaboradores, hasta que no nos muestren algo significativo, no desaparecerá la sensación de que los fans que esperamos su trabajo con tantas ansias estamos recibiendo un trato un poco injusto. Porque al parecer, Kojima no nota que el interés general por Death Stranding aumenta o disminuye en proporción a sus acciones y a sus publicaciones.
Si te ha gustado el video, déjanos un me gusta, que es algo con lo que nos ayudas mucho a seguir publicando estos videos. Pero si quieres ayudarnos aún más, suscríbete y déjanos un comentario que leeremos con atención y tendremos muy en cuenta. Y recuerda que ahora también puedes apoyarnos con una pequeña contribución en nuestro Patreon o PayPal, como ya están haciendo estos superhéroes. Muchas gracias por tu visita y hasta la vista.